Recuerden que si en su examen solo ponen resultados, no va a ser válida la respuesta. Para eso tendrán, sobre todo en física, tienen que hacer su diagrama de cuerpo libre. Tienen que hacer todos sus cálculos, poner todas sus fórmulas, todas sus operaciones y sus resultados para que puedan ser válidos los ejercicios. Si no, no van a ser válidos si nada más me ponen que las componentes son tal, que la distancia es tal, que la altura es tal, no van a ser válidos, ¿ok? Entonces, en base a lo que dice el problema, nos vamos haciendo nuestro diagrama de cuerpo libre. Tenemos el suelo, el piso, tenemos que dice que un bateador golpea una pelota, ¿sí? Con una velocidad de 12 metros sobre segundo. O sea que aquí sale un vector de velocidad con una velocidad de 12 metros sobre segundos. Es su velocidad inicial. Y a un ángulo de 50 grados. Aquí tenemos el ángulo de 50 grados sobre la horizontal. Esta es nuestra horizontal, acuérdense que es paralela al suelo. Y dice que tarda un tiempo en tocar el suelo 2 segundos después. O sea, la pelota sale disparada al ser golpeada por el bate con una velocidad de 12 metros sobre segundo. Y entonces, más o menos, nos podemos imaginar que tendría una trayectoria así. Y después, por efecto de la fuerza de gravedad, la pelota va a ir cayendo. Nos dicen entonces cuáles son las componentes de velocidad de la pelota en el instante de tocar el suelo. Entonces nos están pidiendo la componente aquí en X, la B, X final, y la componente en Y. La componente en Y va hacia abajo porque la pelota va cayendo, que sería la BY final, ¿sí? Nos piden nada más las componentes, no nos piden la velocidad, pero sin embargo recuerden ustedes que por el método del paralelogramo podemos calcular la velocidad final e inclusive el ángulo con que cae la pelota. Acuérdense que aquí podemos calcular la velocidad final. ¿Sí? Pero lo que nos pide nada más son la componente en X y la componente en Y. No nos pide ni la velocidad final, no nos pide ni el ángulo, sin embargo sí podemos calcularlo. Entonces, más o menos esta va a ser nuestra trayectoria a la hora de que golpean la pelota. El bateador golpea la pelota, sale con una velocidad de 12 metros sobre segundo. Aquí es importante que nosotros determinemos cuáles son las componentes de la velocidad inicial. Recuerden ustedes que en tiro parabólico la velocidad inicial en X siempre va a ser constante. Acuérdense que la componente, por ejemplo, en X que esté aquí siempre va a ser la misma para cualquier punto en cualquier instante. Siempre va a ser la velocidad en X inicial, siempre va a ser la misma en cualquier instante. Por lo tanto, una vez que calculemos la componente de la velocidad inicial, vamos a ponerla aquí, va a ser la misma que cuando llega al suelo. Entonces, una vez calculándola aquí, pues ya vamos a conocer este dato de la velocidad en X final. Entonces, aquí, por ejemplo, cuando la pelota va hacia arriba, la componente Y también va hacia arriba. Pero llega un instante en que la componente en Y va de 0 y cuando va de caída, entonces va a ir hacia abajo. Y es la que tendríamos que averiguar, cuál es la componente en Y final. ¿Ok? Entonces, para iniciar, vamos a separar de este dibujo, este triangulito,
para que ustedes puedan visualizarlo mejor, vemos que tenemos un triángulo que tiene aquí así un ángulo de 50 grados y tiene un vector velocidad igual a 12 metros por segundo. Y entonces necesitamos conocer las dos componentes, la componente Y y la componente en X. ¿Ok? ¿Por qué lo separo de acá? Bueno, a lo mejor ustedes ya se memorizaron las fórmulas o algo por el estilo, pero yo les recomiendo siempre que trabajen con el triángulo rectángulo, igual que en la clase de matemáticas. Ya ustedes saben cuáles son las funciones, y si nosotros andamos buscando la componente Bx, tenemos que es el cateto adyacente, y si es para este 50 grados y conocemos la hipotenusa que es la B, entonces relacionamos la hipotenusa con el cateto adyacente y eso es coseno. Entonces podemos decir que coseno de 50 grados es igual al cateto adyacente, que es la velocidad inicial en X, dividido entre la hipotenusa, que es la velocidad. Como lo que andamos buscando es la velocidad inicial en X, entonces despejamos y tendríamos que la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad por coseno de 50 grados. Y entonces la velocidad inicial en X va a ser igual a 12, que es lo que vale la velocidad inicial, por coseno de 50. Y coseno de 50 grados, recuerden ustedes que a la hora de utilizar su calculadora debe de estar en D para que no les vaya a sacar otro valor, y una manera de asegurarse es poniendo seno de 30 grados para que vean si seno de 30 grados les da un valor de 0.5, quiere decir que su calculadora está bien configurada. Entonces coseno de 50 grados es igual a 0.6427. 0.6427. Y aquí entonces la velocidad inicial en X va a ser igual a este valor por 12 y nos da 7.71. 7.71 metros por segundo. Ya tenemos la componente en X de la velocidad inicial. Voy a traer una extensión porfis. Entonces la voy a poner por acá para no perder este valor. Lo voy a ir escribiendo por aquí. Claudette, pasa la extensión a ver si llega, porque la compu se está descargando. Velocidad inicial en X es igual a 7.7 metros por segundo. Lo voy a poner ahí porque hay que ir borrando el pizarrón. Acuérdense también que la altura que nos piden es la que hay desde aquí hasta acá. Esta es la altura que nos están pidiendo. Tenemos entonces la X max, que es esta distancia que hay aquí hasta donde toca la pelota, que es la distancia horizontal a la pelota. Gracias. Okay. Vamos a hallar cuánto vale ahora la componente en Y. La componente en Y sería, voy a borrar aquí para no borrar la figura, haciendo la misma operación, pero para la componente en Y. La componente en Y es cateto opuesto, y entonces sería seno
de 50 grados, que es igual al cateto opuesto, que es la componente inicial en y, sobre la hipotenusa, que es la velocidad inicial. Despejando entonces, la velocidad inicial en y va a ser igual a b por seno de 50 grados, que sería entonces 12 por seno de 50 grados, y esto sería 12 por seno de 50 grados. Seno de 50 grados nos da punto 7660. Punto 7660, y esto me va a dar como resultado, Que se escucha abajo, dice. esto me va a dar como resultado, al multiplicarlo por 12, me da 9.19 metros por segundo. Ese valor también lo voy a escribir acá para tenerlo presente. Y estas son las componentes de la velocidad inicial. Ya tenemos las dos componentes de la velocidad inicial. Tenemos la velocidad inicial. ¿Ok? Bien. Espérate un tantito porque... ¿Qué Vamos a pasa? esperar que pase el que vende. No, me acabo de mover. Lo acabo de mover yo para que se vea eso. Ok. Vamos ahora, voy a borrar el triangulito, ya este triangulito por ahorita no lo necesitamos. Vamos a hallar la posición en Y. Que nos va a servir para hallar el tiempo también y el horizontal. Tenemos entonces que la posición en Y, la posición en Y va a ser igual a 1 medio menos 1 medio de la gravedad, menos 1 medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial de la componente en Y, ¿sí? Más la velocidad inicial de la componente en Y multiplicada por el tiempo más la posición inicial. Entonces, sustituimos los valores, tenemos que Y va a ser igual a menos 1 medio por 9.8 metros sobre segundo al cuadrado por el tiempo al cuadrado. El tiempo al cuadrado el tiempo no lo conocemos. La posición inicial en Y si la tenemos, que es 9.19, es esta. Entonces sería aquí más 9.19 por el tiempo más la posición inicial, que es la altura de donde está la pelota, aquí inicia. Entonces, más h, que es desde aquí hasta acá. Entonces, haciendo las operaciones, tendríamos entonces que y va a ser igual a menos 4.9, multiplicando esto y dividiendo entre 2, menos 4.9 por el tiempo al cuadrado, más 9.19 por el tiempo, más h. Y ya tenemos otra ecuación que no podemos resolver porque no conocemos h y no conocemos tiempo. Y si tenemos entonces que la velocidad en y, la velocidad en y sabemos que es igual a menos 9.8 por el tiempo, menos 9.8 por el tiempo, más la velocidad inicial en y,
igual a menos 9.8 por el tiempo más 9.19 que ya habíamos calculado. Y ahí tenemos otra ecuación que todavía no podemos resolver porque no conozco el tiempo. Por lo tanto, esas ecuaciones las voy a escribir acá para no perderlas de vista. Ahorita las vamos a resolver. Tenemos entonces aquí y igual a menos 4.9 por el tiempo al cuadrado más 9.19 por el tiempo más h, y la otra ecuación by es igual a menos 9.8 por el tiempo más 9.19. ¿Ok? Ahí las vamos a ir poniendo. Ahora vámonos con la posición en X. ¿Cuál sería la posición en X? La posición en X es la distancia horizontal a la que llega la pelota, y esa, recuerden que se calcula la posición en X es igual a la X max, o X es igual a la velocidad inicial por lo que es la componente inicial de X, la velocidad inicial de X, más la posición inicial de X. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a 7.71 por el tiempo. De aquí me faltó el tiempo. Por el tiempo. Entonces ya lo habíamos calculado, 7.71 por el tiempo. Porque esto es 0. Porque inicia de acá 0. Ya tenemos otra ecuación. Todas las ecuaciones están relacionadas con el tiempo. Como el tiempo aún no lo conocemos, entonces dejamos pendiente también esta ecuación. Entonces aquí tendríamos ya otra ecuación, que es la de X max, que es 7.71 por el tiempo. ¿Ok? La ecuación de velocidad en X, ya la tenemos, que es esta, la final. Ahora vamos resolviendo las ecuaciones. Nos dice a qué altura sobre el suelo se batió. ¿A qué altura sobre el suelo se batió? Tenemos aquí como dato que el tiempo total de vuelo es igual al tiempo que nos dieron, que es 2 segundos. Si sustituimos esos valores aquí en altura, y va a ser igual a menos 4.9 por el tiempo al cuadrado más 9.19 por el tiempo más la altura. Esto va a ser, para y inicial es 0, entonces aquí va a ser 0 menos 4.9 que multiplica a 2 elevado al cuadrado, 2 elevado al cuadrado más 9.19 que multiplica a 2 más h. Entonces h, si despejamos h, esto pasaría restando y este sumando, y este pasaría restando. Entonces 2 por 2 sería 4 por 4.9, eso nos daría 19.6 metros, pero como es negativo pasaría positivo, 19.6 metros. Y 9.19 por 2, que nos da 18.38, como es positivo pasaría negativo, 18.38 metros. Haciendo la diferencia entre los dos, vemos que la altura equivale a 1.22
metros. Y ya tenemos la respuesta de a qué altura se batió. Se batió a 1.22 metros. Ahora, ¿a qué distancia horizontal llegó la pelota? ¿A qué distancia horizontal llegó la pelota? Bueno, ya vimos que esta es para allá la distancia con el mismo tiempo. Entonces tenemos entonces que la X max es igual a 7.71 por 2 y X va a ser igual a 15.42 metros. Esta es la X max. Y aquí está la respuesta. Esta es la distancia que hay de aquí hasta acá, 15.42 metros, hasta donde llega la pelota. ¿Cuáles son las componentes de la velocidad final? Ahora nos piden trabajar con esto. ¿Cuáles son las componentes de la velocidad final? Voy a borrar y ahora vuelvo a pintar el triangulito para que ustedes se ubiquen. Este triangulito que tenemos aquí sería la componente en Y final, componente en X final, la componente en Y final y nuestro vector resultante, que es la velocidad final. Entonces las componentes para el tiempo de 2 segundos sería la BY final, que es esta, que está aquí. Entonces tendríamos que BY es igual a menos 9.8 por 2 más 9.19. Esto nos va a dar 9.8 por 2 nos va a dar menos 19.6 menos 19.6 más 9.19 más 9.19, pero como uno es positivo y el otro negativo, el resultado nos va a quedar menos 10.41 metros sobre segundo. 10.41 metros por segundo. Esa es la componente en Y, esta que está aquí. Entonces, la componente en Y final es 10.41 metros por segundo. Y la componente final en X, pues ya habíamos dicho que es la misma que la inicial. Por lo tanto va a ser 7.71 metros por segundo. Y ahí están las dos componentes que me están preguntando aquí. ¿Cuáles son las componentes? Ahora, si nos preguntaran también, aunque no nos lo están preguntando, pero si nos preguntaran cuál fue la velocidad final con que llegó la pelota al suelo, bueno, recuerden ustedes que eso se calcula utilizando el teorema de Pitágoras, que es la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de la componente en X final al cuadrado más la componente en Y final al cuadrado. O sea que la velocidad final sería igual a la raíz de 7.71 al cuadrado más la raíz de 10.41 al cuadrado. Y haciendo toda esa operación tendríamos nosotros aquí 7.71 al cuadrado
nos da 59.44 más 10.41 al cuadrado nos da 108.36 y haciendo esa suma y sacándole raíz más 59.44 y sacándole la raíz nos va a dar 12.95. O sea que la velocidad final es de 12.95 metros por segundo. Esto no nos lo estaban preguntando, pero para que ustedes recuerden cómo se calcula. Y si nos preguntaran con qué ángulo llega al suelo, bueno, entonces recuerden ustedes que se saca con la tangente. ¿Con qué ángulo llega al suelo? Pues sería la tangente de teta, que es igual a la componente en y, pero la componente en y dijimos que vale la componente en y 10.41, pero como va hacia abajo es negativa, menos 10.41 dividido entre la componente en x que vale 7.71 y esa es positiva. Entonces, haciendo esta operación, tendríamos aquí que dividimos 10.41 entre 7.71 y nos da 1.35. O sea que la tangente de teta es igual a 1.35. Pero lo que me interesa a mí no es la tangente, sino es el ángulo. Entonces esto es igual a tangente a la menos 1 de 1.35, donde teta va a ser igual al inverso de tangente. Inverso tangente de 1.35. Y eso me da 53 grados. 53 grados punto 47. 53.47 grados es el ángulo con que llega al suelo de la figura. Y ahí está resuelto todo su ejercicio. Calculamos distancia, calculamos tiempo de vuelo, calculamos altura horizontal, componentes de X y Y iniciales y componente de X y Y finales. ¿Alguna pregunta, duda o